En la ciudad de los rascacielos relucientes y del tráfico constante, un hombre sobresalía. Ricardo, un millonario rodeado de lujo y excesos. Conocido por su fortuna y arrogancia, creía que el éxito se medía únicamente por el poder y la apariencia. Mientras degustaba vinos carísimos en restaurantes exclusivos, solía reírse de la gente común. Esos pobres mortales no saben lo que es disfrutar de la vida. Murmuraba con desprecio frente a sus amigos. Para él, todos estaban por debajo de su grandeza. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa. Camino a una reunión crucial, su coche de lujo presentó una falla inesperada. El extraño sonido del motor trajo consigo algo que Ricardo no conocía: el pánico. Detenido en medio del tráfico, justo antes del evento más importante de su carrera, se vio vulnerable. Pero lo que estaba a punto de suceder iba mucho más allá de un simple problema mecánico. Aquella situación revelaría una verdad que el dinero no podía comprar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias emocionantes. ¿Qué haría Ricardo, acostumbrado a controlar todo, al darse cuenta de que su poder no servía para resolver ese momento? El público estaba a punto de descubrir que, a veces, la vida derriba máscaras y muestra quiénes somos en realidad. Ricardo, atrapado en el tráfico, sentía que el reloj lo aplastaba. Cada minuto perdido era una amenaza para la reunión que podría definir millones en contratos. Intentó encender el coche una vez más. Nada. El motor parecía burlarse de 1900, su arrogancia. La desesperación lo invadió cuando comprendió que necesitaba ayuda. Su orgullo casi le impidió recordar a Clara, la mecánica del pequeño taller cerca de su casa. La idea de depender de una mujer para resolver su problema le parecía, para él, un insulto. ¿Una mujer? Esto es ridículo, murmuró, riendo con sarcasmo. Aún así, la necesidad lo empujó hasta allí. Al entrar en el taller, fue como atravesar hacia otro mundo. El suelo cubierto de grasa, las paredes simples, el olor a aceite quemado. Ricardo frunció el ceño, cargando en la mirada el desprecio de alguien acostumbrado al mármol, a las alfombras y al lujo. Clara, combinado su uniforme azul, manos firmes y manchadas de trabajo, levantó los ojos hacia él con calma. Mi coche falló. Arréglalo rápido, ordenó Ricardo sin esconder la arrogancia. Vamos a ver qué pasó, respondió Clara tranquila, sin dejarse alterar. Mientras Ricardo se burlaba en silencio, ella se inclinó sobre el motor. Cada movimiento era firme, preciso, seguro. Con cada giro de la llave inglesa, Clara desmontaba no solo el coche, sino también los prejuicios que él cargaba. Sus amigos, que lo acompañaban y se reían de la escena, empezaron poco a poco a callarse. Había algo en aquella mujer que los hacía guardar silencio. Ricardo, por más que intentara sostener su pose de superioridad, percibía un cambio sutil dentro de sí. Entre una pieza y otra, Clara hablaba. Contó cómo había aprendido mecánica, con su padre desde niña, cómo los motores eran más que máquinas. Eran historias esperando ser comprendidas. Cada motor tiene su historia. Cuando aprendes a escuchar, descubres que cada pieza es importante. Solo juntas hacen algo increíble. Las palabras resonaron en Ricardo. Él, que siempre se había jactado de controlarlo todo, sintió una incomodidad extraña. ¿Y si la vida no se tratara solo de control y poder? Los amigos, antes llenos de desdén, ahora se miraban entre sí en silencio, algunos incluso con señales de respeto. El espacio que antes era escenario de arrogancia, ahora se transformaba en un lugar de reflexión. Si quieres descubrir cómo termina esta increíble historia, suscríbete ahora al canal y deja tu like para apoyar más relatos como este. El ambiente del taller cambió radicalmente. El silencio pesado era roto solo por el sonido metálico de las herramientas. Ricardo, acostumbrado a dominar cualquier espacio, ahora se veía desarmado frente a una escena que hería su ego. Una mecánica se preparaba para asumir una tarea que, en su mente, debía ser exclusiva de hombres altamente calificados.
Se sentía desnudo, expuesto, despojado del poder que siempre lo había sostenido. «¿Cómo permití que esto pasara?», murmuraba por dentro, mientras observaba a Clara desmontar con calma el motor. Lo que debería haber sido una simple visita al taller se transformaba en una batalla de orgullo y prejuicio. En un intento por recuperar terreno, Ricardo lanzó su arrogancia como escudo. «¿Qué sabrá una mujer de motores?», gritó. Con desprecio, la respuesta fue inmediata. Carcajadas de sus amigos ricos, que se divertían con la humillación. Cada risa resonaba como un golpe contra la dignidad de Clara. Pero ella no se inmutó. Siguió firme, sus manos hábiles moviéndose con seguridad, como si cada herramienta fuera una extensión natural de sí misma. Clara levantó los ojos por un instante y con voz firme respondió: «El motor no entiende de género, señor. Solo responde a quien conoce su funcionamiento». Las palabras cortaron el aire. El silencio reemplazó las risas, y Ricardo sintió que su armadura se resquebrajaba. Aún así, insistía en mantener la pose. Sus ojos recorrieron la sala buscando apoyo, pero lo único que encontró fueron miradas confusas, algunas incluso de respeto hacia la mujer que él intentaba menospreciar. Clara continuó, imperturbable. «El hecho de que sea mujer no significa que no tenga las mismas habilidades que cualquier mecánico. Lo que importa es el conocimiento y la dedicación». Con cada palabra, Ricardo se veía más acorralado. La arrogancia que lo sostenía se transformaba en vulnerabilidad. Por dentro, una tormenta de emociones se agitaba: indignación, miedo, pero también una extraña admiración. Intentó reaccionar, pero su voz salió más débil. «Nunca lo imaginé. No esperaba esto». El temblor en su tono no pasó desapercibido. Clara no perdió el ritmo. Mientras ajustaba el motor, comenzó a contar fragmentos de su historia. Cómo había aprendido con su padre desde niña. Cómo había pasado noches estudiando, sola. Cómo había superado cada obstáculo en un mundo que la subestimaba por ser mujer. Ricardo, contra su voluntad, escuchaba con atención. Sus palabras atravesaban como agujas la burbuja de ego que siempre lo había aislado. Por primera vez, se permitía reflexionar. Tal vez el verdadero valor no estaba en el dinero ni en el estatus, sino en la fuerza invisible de quienes perseveran, sin reconocimiento. El taller, antes tomado por burlas, se transformaba en un escenario de respeto. Las risas de sus amigos fueron sustituidas por miradas silenciosas de admiración. Clara no solo reparaba un coche, estaba desmontando prejuicios, pieza por pieza. Si esta historia ya te está conmoviendo, suscríbete ahora y activa la campanita, para no perderte lo que viene. Dale like para que más personas descubran este relato. Ricardo comprendió que estaba frente a algo mucho más grande que una reparación mecánica. Clara no representaba solo habilidad técnica, sino la voz de todos aquellos que él había despreciado alguna vez. Al mirarla, entendió que la lección era inevitable. La verdadera fuerza está en la dignidad y en el carácter, no en el título ni en la fortuna. Las semanas después del primer encuentro en el taller trajeron cambios silenciosos, pero profundos, en la vida de Ricardo. El hombre que antes miraba a Clara con desprecio, ahora buscaba excusas para pasar por allí. Cada visita se transformaba en una nueva lección, no solo sobre motores, sino sobre humildad y resiliencia. Clara hablaba con brillo en los ojos de su infancia, recordando a su padre que le enseñó a escuchar el sonido de los motores, como si fueran voces vivas. «Cada coche tiene una historia», decía, mientras ajustaba una pieza. Ricardo, al escucharla, comprendía que aquel conocimiento no venía de manuales ni de diplomas, sino de pasión y dedicación genuinas. El millonario, acostumbrado a ambientes de lujo, se sentía extraño allí, pero al mismo tiempo cómodo. El taller, sucio de aceite, parecía haberse convertido en un espacio de revelaciones. Él comenzaba a compartir sus propias historias, fracasos ocultos bajo la fachada de éxito, y Clara lo escuchaba sin juzgar. Ese intercambio inesperado despertaba algo que había perdido a lo largo de los años.
la sensación de ser escuchado de verdad. Un día, en medio de una conversación casual, Clara reveló: estudié ingeniería, pero tuve que abandonar la universidad para mantener a mi familia. El taller se convirtió en mi camino, y no me arrepiento. Aquí encuentro propósito. La revelación cayó como un choque en Ricardo. La mujer a la que él había reducido a una simple mecánica tenía un pasado de sacrificios y decisiones duras. No era solo hábil, era resiliente, movida por amor y responsabilidad. Si esta historia ya te tiene intrigado, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para descubrir cómo termina este relato lleno de sorpresas. Mientras tanto, las miradas de los amigos de Ricardo se volvían cada vez más hostiles. ¿De verdad vas a rebajarte a hablar con una mecánica?, se burlaron una tarde. Ricardo dudó, pero respondió con firmeza: Clara me mostró cosas que ustedes nunca entendieron. El valor real no está en la apariencia ni en los títulos, está en la esencia. Sus amigos rieron, pero dentro de él algo ya había cambiado. Clara no era más solo alguien que reparaba coches, era un espejo de todo lo que él siempre evitó mirar: simplicidad, verdad y coraje. Aún así, la sombra de la presión social se cernía sobre él. Ricardo se preguntaba cómo reaccionarían. Su hijo, sus socios, la alta sociedad. Pero cada vez que veía a Clara trabajando, esos miedos parecían perder fuerza. Una tarde silenciosa, mientras ella limpiaba sus manos manchadas de grasa, él preguntó: ¿Cómo lidias con el estigma? ¿Cómo aguantas el desprecio? Clara respiró hondo y respondió con serenidad: No es fácil, pero aprendí a encontrar orgullo en lo que hago. Lo importante no es lo que dicen de nosotros, sino cómo elegimos vernos. Mi trabajo es parte de quien soy. Las palabras resonaron en Ricardo como un golpe. Por primera vez, veía con claridad la diferencia entre apariencia y valor. En ese momento, Clara dejaba de ser solo la mecánica que había salvado su coche. Se convertía en un símbolo de integridad, alguien capaz de inspirar a un hombre que siempre creyó tenerlo todo. Llegó el día de la gran reunión. Ricardo, aún dividido entre el orgullo y el cambio que Clara había despertado en él, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La sala estaba llena de inversionistas extranjeros, todos esperando de él seguridad, firmeza y claridad. Pero el destino, una vez más, jugaría su carta. Al inicio, los ejecutivos comenzaron a hablar en otro idioma. El traductor oficial no apareció. Ricardo se congeló. El pánico lo invadió. Por primera vez, frente a sus pares, su imagen de líder inquebrantable vacilaba. Los susurros entre los inversionistas sonaban como martillazos contra su reputación. Mientras la tensión crecía, una figura inesperada entró discretamente. Clara, llamada de urgencia por uno de los asistentes que conocía el vínculo reciente entre ellos. Vestida aún con el uniforme del taller, con las manos marcadas por el trabajo, parecía fuera de lugar entre trajes caros y miradas altivas. Algunos rieron por lo bajo. ¿Una mecánica aquí? ¡Qué ridículo! Ricardo bajó la cabeza, avergonzado, seguro de que sería humillado. Pero antes de que pudiera decir algo, Clara respiró hondo y comenzó a hablar con fluidez en el idioma de los inversionistas. La sala se congeló. El silencio fue inmediato. Cada palabra suya era precisa, clara, profesional. Las miradas de desdén se transformaron en absoluto asombro. Si quieres saber cómo esta historia da un giro inesperado, suscríbete ahora y no olvides dejar tu like para apoyar el canal. Mientras traducía, Clara no solo salvaba la reunión, sino que revelaba una faceta de sí misma que nadie conocía. No era solo una mecánica talentosa, era también una mujer instruida, capaz de moverse entre mundos completamente distintos. Los inversionistas, ahora confiados, retomaron las negociaciones. Ricardo, sentado a su lado, sentía el corazón latir con fuerza. La misma mujer a la que había despreciado semanas atrás ahora era su salvación frente al colapso. Cuando la reunión terminó,
Con contratos cerrados y sonrisas satisfechas, todos los presentes se levantaron. Pero no era Ricardo quien recibía las miradas de respeto. Era Clara. Ella, que había entrado como una extraña, salía como la pieza fundamental de la victoria. Ricardo, sin palabras, se acercó a ella y murmuró: «Hoy me has salvado, Clara. Y no solo aquí, sino en mi vida». Fue en ese instante que entendió: la verdadera riqueza no está en el poder ni en el dinero, sino en las personas que nos rodean. La reunión había terminado, pero el corazón de Ricardo seguía en turbulencia. Él, el hombre que siempre creyó ser el centro del poder, acababa de presenciar algo que lo desarmó por dentro. Una mujer humilde, una mecánica, había salvado no solo sus negocios, sino también su reputación ante el mundo. Mientras todos se dispersaban, Clara recogía sus cosas con sencillez, como si nada de aquello hubiera sido extraordinario. Ricardo, incapaz de contener la emoción, se acercó a ella. «Clara, hoy me enseñaste más que cualquier libro o reunión. Te subestimé, te humillé, y aún así, me tendiste la mano. Nunca voy a olvidar esto». Clara lo miró con serenidad, una leve sonrisa en los labios, y respondió: «No necesitaba probarte nada, Ricardo. Solo hice lo que siempre hago, trabajar con dignidad. Pero si esto te ayudó a ver más allá de las apariencias, entonces ya valió la pena». En ese instante, el silencio entre ellos decía más que cualquier palabra. Ricardo se sentía pequeño, pero también libre. Por primera vez en muchos años, dejó caer la máscara de arrogancia. Allí no había millonario ni mecánica, solo dos personas reconociendo el valor una de la otra. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y comparte este video para que más personas descubran relatos llenos de esperanza y lecciones de vida. De regreso al coche, ahora funcionando, Ricardo reflexionaba. La riqueza no era lo que había acumulado en cofres e inversiones, sino las lecciones que la vida le traía. Muchas veces a través de personas a las que jamás habría imaginado. Respetar, la verdadera grandeza no estaba en ser servido, sino en aprender de aquellos a quienes antes despreciaba. Y así, aquella experiencia no solo cambiaría la forma en que Ricardo llevaría sus negocios, sino también su propia vida. Clara se había convertido no solo en una aliada inesperada, sino en un faro que iluminaba un nuevo camino.